Toma asiento. Es un excelente canto este. Confiaré en ti. Y sin duda cada uno de nosotros tenemos que aprender justamente eso, a confiar en el Señor. Le invito a que oremos ahí en su lugar. Padre, Dios, te bendecimos esta mañana, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque toda nuestra vida, Señor, todo nuestro ser descansa solamente en el poder tuyo. Descansamos, Señor, en tu amor, en tu fidelidad, en tu misericordia. Gracias, Señor, por ello. Gracias porque es tu palabra, Señor, la que siempre nos indica todo lo que nosotros necesitamos aprender y saber. Bendecimos, Señor, así tu nombre. Y Dios nuestro, gracias por este tiempo en el que podemos venir y acercarnos a tu palabra para descubrir en ella los propósitos tuyos. Bendecimos tu nombre, Padre, y pedimos que seas tú quien ilumine hoy nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu venga sobre nosotros y nos ilumine con la sabiduría tuya para lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en este día. Te bendecimos, Dios y Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios siempre hace cosas buenas por nosotros. En el Salmo número 3 hace un planteamiento importantísimo en el versículo 3. En la versión Reina Valera, que probablemente alguna vez has leído, dice: Dios es el que levanta mi cabeza. Y sabe, eso tiene que ver con dignidad. Eso tiene que ver con que Dios hace cosas para su pueblo, donde las personas están afligidas, están complicadas, están pasando por momentos difíciles que probablemente no empezaron ayer, sino quizás empezaron hace muchos años atrás. Y en medio de ello, Dios hace cosas fabulosas para su pueblo. Y es Dios entonces justamente el que se acerca hasta nosotros, nos bendice. Y entonces en ese acto de restauración, Dios levanta nuestra cabeza. ¿Sabe? Eso tiene un fondo, por supuesto. Está justamente en los versículos anteriores. Justamente lo que está en los versículos anteriores, dice en el versículo 1: Dios mío, son muchos mis enemigos, son muchos los que me atacan, son muchos los que me dicen que tú no vas a salvarme. ¿Sabe? Todo eso son justamente voces de desaliento. Voces de desaliento que seguramente tú has escuchado más de una vez. Son voces de desaliento que están ahí presentes, que las escuchas con frecuencia. Más de una vez te ha tocado escuchar ese tipo de voces. Son voces que en ocasiones te dicen: no lo mereces. Ve tu vida. Son gente que en algún momento de tu vida te ha dicho: ve cómo estás viviendo. ¿De verdad crees que mereces que Dios te ponga atención? ¿Sabe? Muchas de esas voces han estado en nuestra vida diciéndonos mentiras, diciendo: mira, sí, la gente puede ser bendecida, puede ser feliz, pero no es para ti. Tú no lo mereces. Te lo repiten una y otra vez. Incluso cuando la gente nos conoce, agarra y nos dice: ¿sabes qué? Yo te conozco. Sé quiénes eres. Sé cuáles han sido tus pecados. Sé todo lo que te has equivocado. Y entonces te dicen: no lo mereces. Pero ¿sabe? Esa es una mentira. Porque delante de Dios no estamos aquí porque merecemos las cosas. No estamos aquí porque somos los mejores. Estamos aquí por el amor de Dios, porque Dios decidió amarnos a cada uno de nosotros. Quiero que vea ese texto. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros éramos pecadores. No estamos aquí porque somos mejores que otros. No gozo de la bendición de Dios porque me lo merezco. Gozo de la bendición de Dios porque Él decidió amarnos. Y Dios decidió amarte a ti.
Por eso es que tú gozas del cuidado y del amor de Dios. Pero esas voces de desaliento a veces han estado ahí tantas veces que incluso llega el momento en que llegamos a creer que eso es cierto. Pero nos han mentido. Y el problema es que a veces hemos creído las mentiras y efectivamente llega el momento en que dices, sí, efectivamente, no merezco esto, no merezco ni siquiera el amor de Dios. Conozco gente que llega incluso a un templo y piensa que no merece el amor de Dios. Pero es cierto, no lo merecemos. La razón por la que estamos aquí es porque Dios decidió amarnos. Entonces, son voces de desaliento que a veces también te dicen, no vas a poder. ¿Cuántas veces te han dicho eso? ¿Sabe? Este es un problema incluso sistémico en todo nuestro país, donde dicen, no, los japoneses sí, los gringos sí, los alemanes sí, y los mexicanos no van a poder. ¿Quién dice que no? Nosotros mismos decimos que no. Somos nosotros mismos los que incluso nos mentimos y nos decimos, no vas a poder. Porque no puedes así experimentar del cuidado, del amor de Dios, experimentar de su bendición. No, tú no puedes. ¿Santo? ¿Tú? Te conozco cómo vives. Tú no puedes hacer eso. Una y otra vez te repiten todo eso. Quiero que veas lo que la palabra dice. La salvación de ustedes no es resultado de sus propios esfuerzos. Es un regalo que Dios te dio. No es porque estás lográndolo, no es porque puedes. Dios simplemente nos lo regaló a todos nosotros. Y sabes, cuando se trata de la bendición de Dios, simplemente lo único que teníamos que haber hecho era recibirla. No se trataba de lo que podíamos hacer, no se trataba si lo merecíamos o no, sino simplemente porque Dios, en el grande amor que nos ha tenido, decidió darte a ti esas bendiciones y que tú puedas experimentar del amor de Dios. Entonces es Dios el que hace eso, pero esas voces de desaliento están ahí presentes en nuestra vida. Tal vez empezaron algunas de esas desde que eras muy niño. Son voces que han estado ahí, que te las han repetido y que en algún momento llegan a inhabilitarte. Llegas al momento en el que las has escuchado tantas veces que dejas de luchar. Y eso pasa con muchas personas. Son personas que a veces nos han estado diciéndolo, ¿sabe? Pero también incluso son personas, muchas de ellas que nos lo han estado diciendo, que no se dan cuenta que ellos también están enfermos y que ellos también tienen un problema, e incluso precisamente por su problema que experimentan, descalifican a otras personas y le dicen, no puedes, no sabes, no vas a lograrlo. Quizás si pudiéramos ir a la Biblia simplemente podríamos descubrir esto, que el que empezó el trabajo en ustedes, Cristo Jesús, estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, porque el Espíritu de Dios va a seguir actuando en tu vida hasta que Dios cumpla su propósito en ti. Así es que no se trata solamente de lo que puedes, sino del poder de Dios que viene sobre tu vida, y el poder de Dios viene sobre ti para decirte que sí puedes, y cuando no puedas, el poder de Dios está ahí para poderte seguir llevando hasta llevarte a que cumplas con el propósito por el cual Él te llamó. Entonces se trata de eso justamente. Son voces de desaliento que a veces también te dicen, sí hay gente que es valiosa, pero tú no importas. Son palabras que hieren. Y saben, en muchas de las ocasiones no solamente tratan de mermar tu persona, sino incluso la parte más profunda de ti. Son palabras que merman tu espíritu, tu alma, y eso es lo más profundo. Porque de un golpe puedes recuperarte. Te va a doler.
pero finalmente es un dolor físico. Pero si hay algo que daña a un ser humano, es cuando dañan acerca de tu corazón, cuando dañan tu espíritu. O si usted quiere decirlo de una forma distinta, es maltrato psicológico, porque al final de cuentas la gente deja incluso en algún momento de luchar, pero nos han mentido. Son mentiras que se han ido generalizando y por las cuales la gente llega incluso a vivir así. Gente a la cual dices, bueno, sí hay gente importante, tú no. Quiero que veas esto. Dios prefirió lo que el mundo creía que no es importante, lo que desprecia, lo que no, y los que no significan nada. Prefirió eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Si puedo usar una palabra que está en los evangelios, Dios escogió a los más pequeños, a los pobres, a los débiles, a los que han sido menospreciados, para en medio de ellos mostrar su grande amor. Cuando Dios viene y restaura nuestra vida, y este salmo justamente habla acerca de cómo Dios desarrolla ese proceso en nuestra vida. Esas voces han estado ahí, pero no son esas voces las que nosotros tenemos que escuchar, sino nosotros tenemos que enfocarnos justamente en lo que la palabra de Dios dice para nuestra propia vida y la forma de cómo Dios se describe a sí mismo, porque nuestra seguridad descansa justamente en saber cuál es el Dios con el que nosotros estamos tratando. De eso se trata justamente nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que descubrir en medio de ello esas convicciones profundas que son las que nos mueven y las que nos sostienen. ¿Sabes? Me refiero a esas convicciones que tienen que ver con la fe. Esas convicciones profundas que Dios pone hacia el interior de cada uno de los seres humanos, y esas convicciones son las que te van a ayudar a seguir adelante, aunque todo el mundo te diga que no puedes. Aunque haya gente que te diga que no lo mereces, yo sé en quién he creído. Y esa es una convicción profunda. Sé quién es el que me llamó. Esa es una convicción profunda. Sé cuáles son las promesas de Dios. Esas son convicciones profundas. Y cuando te mueves con esas convicciones, Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Porque no depende de lo que la gente dice. Y si puedo decirlo así, ¿quién tiene más poder? ¿Dios? O todas esas voces mentirosas que se siguen escuchando. Y tú lo sabes, tú sabes cuál es la respuesta ya. Hay tres formas que de alguna manera están relacionadas esto al respecto del propio ser de Dios. El primero de ellos, porque Dios es protección. Dios decidió colocarse en medio de nosotros, pero también eso está relacionado justamente con el poder. El poder y la protección son asuntos que están relacionados. ¿Sabe? No hay manera de poder tener protección si no tienes el poder. Pero hay gente que incluso cuando entiende acerca del poder de Dios, incluso le tiene miedo. Para los hijos de Dios, el poder de Dios se traduce en protección. Otros pueden tenerle miedo. En los evangelios uno puede leer historias de esos enemigos de Dios que de pronto se dan cuenta. En el Antiguo Testamento sabían que el pueblo de Dios venía avanzando y que con ellos venía ese Dios poderoso, y de pronto la ciudad de Jericó se llena de temor. Y otros pueblos, los amonitas, etcétera, empiezan a escuchar que el Dios de Israel viene con ellos y la gente se atemoriza. Pero mientras ellos se atemorizan, el pueblo de Dios sabe en quién ha confiado, sabe que Él es su protector, sabe que Dios se ha colocado al lado suyo para traer bendición hacia sus propias vidas. Y no solamente eso, sino que incluso el texto dice, todo ese poder de Dios, la protección de Él, tienen que ver con un objetivo: darnos nueva vida. Nueva vida significa varias cosas. En el libro de Isaías dice: nuevas fuerzas como el águila. Habla del poder de la renovación. Habla del poder de ser transformados y de adquirir una nueva vitalidad. En el Nuevo Testamento utiliza otras ideas diferentes, pero que son semejantes. Es nueva vida.
la fortaleza del Espíritu, ser confortados. La palabra confortados significa es esa, la fortaleza de Dios aplicada ahora a tu vida para poder ser fortalecido. Todo eso tiene que ver justamente con lo que Dios hace, y la nueva vida tiene que ver, si me permiten ahora incluso una sola acepción más, con una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad donde ya no estás sujeto a esas voces del pasado, a esas voces que te causaron desaliento y que te hirieron. Una nueva oportunidad para poder continuar adelante ahora con la guía de Dios. De eso se trata. Dios nos brinda una nueva vida para que la vivamos de gloria en gloria. ¿Lo has escuchado alguna vez eso? Está en la Biblia. De gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Porque el propósito de Dios tiene que ver con eso. Las palabras de Jesús para su pueblo fueron: yo he venido para que tengan, una frase que conocemos muchos, una vida abundante, una vida plena. Porque el propósito de Dios tiene que ver con eso, y no con aquellas voces que en el pasado nos han dicho no puedes, y que te descalifican y que hieren. Ese no es el propósito de Dios. Entonces, el cómo se logra esto justamente es una frase que está aquí: pido ayuda, pero hay una certeza para los que están en Dios. Cuando pido ayuda, puedo contar con que Dios va a responder. ¿Sabe? Cuando un creyente ora, no importa en dónde esté, no importa cuál sea la circunstancia donde esté, no importa cuál sea el conflicto que esté atravesando, cuando un creyente ora, tiene la convicción de que cuando él cierra sus ojos e inclina su cabeza y dice Padre nuestro, sabe que en la eternidad Dios le está escuchando. Esa es la convicción. Sabe que no está orando solo, sabe que no está hablando al vacío, sabe que Dios escucha y que Dios va a responder. Siempre responde Dios. No hay una oración que tú hagas y que Dios no responda. Dios siempre responde a sus hijos. Siempre responde. Puede ser que Dios en su respuesta me diga tienes que esperar un poco, pero Dios te va a responder. Puede ser que en su respuesta Dios me diga no es bueno para ti eso ahora, pero Dios te va a responder. Dios siempre responde a nuestras oraciones. Por eso cuando oramos tenemos esa convicción. Nuestra oración ha de implicar, por un lado, humildad. No puedes orar ante el Señor y decirle Señor, necesito que esto ocurra. No. La humildad es algo que ha de estar adentro de nosotros. Pero también oramos con confianza, porque sabemos con quién estamos haciéndolo. Ve esa frase que implica confianza, porque viene de las palabras de Dios, cuando Él mismo es el que nos convoca para que nosotros oremos. Llámame y te responderé. Dios te invita incluso a que tú clames a Dios, que tú hables con Él y tú le digas, si puedo decirlo así, que abras tu corazón y le digas Dios, esto es lo que me necesito ahora. Hay cosas que me han herido, pero necesito que tú me ayudes. Llámame y te responderé y te haré conocer, porque Dios es el que responde. Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Pero también Dios hace esto. El cuidado de Dios nos muestra lo que quizás otros podrían considerar que nunca hubiese sido posible. Lo que es imposible para las personas es posible para Dios. La gente piensa, pero ¿cómo es que vamos a lograr esto? Es una historia
Jesús con sus discípulos, ¿y cómo piensan que esto va a ocurrir? Bueno, posiblemente tú pienses que no puede pasar. También a los discípulos les pasaba, y por eso Jesús tuvo que usar esta expresión para ellos. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra vista suele estar a nivel del suelo. Solemos pensar a veces con esas voces del pasado que me siguen diciendo no puedes, y que a veces te van a seguir recordando. Dice, cuando quieres avanzar, así como que te toman del hombro y dice, ¿a dónde vas? Ya te dijimos que no puedes, que tú no lo mereces. Y te toman del hombro y te van reteniendo cuando quieres avanzar. Pero acostumbramos a ver a nivel del suelo. Hemos de aprender a ver hacia arriba. No con nuestra capacidad, sino con la capacidad de Dios. No con lo que yo puedo lograr, sino con lo que Dios es capaz de lograr. Un médico me puede decir, no hay solución. Mi abogado me puede decir, no hay remedio. Sé en quién confío. Y cuando mis ojos están puestos en lo que Dios puede lograr, Dios no tiene ningún límite acerca de lo que Él va a hacer en mi propia vida. Entonces, Dios de esa forma es como nos va restaurando. Y si algo hay en medio de todo esto es el saber que Dios cuida de nuestra vida. ¿Sabe? La parte final de este salmo hasta parece, y lo es en algunas ocasiones, conozco padres y madres que de pronto ese último versículo es un versículo que a veces lo aplican para los niños. En paz me acostaré y así mismo dormiré. La versión Reina Valera dice así, porque solo en ti. Suena como que una oración para poder decir al final del día, y puedo descansar tranquilamente, pero es algo más que una oración para que al final del día estemos tranquilos. Sin embargo, implica una verdad. Los hijos de Dios pueden experimentar perfecta paz. Los hijos de Dios pueden tener perfecta paz porque saben que sus vidas están en las manos de Dios. ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Cómo podemos lograr efectivamente estar en la paz de Dios? ¿Cómo puedo hacer eso? Tal vez has escuchado que eso ocurre y quizás incluso has visto personas que lo están experimentando. Pero quizás la pregunta para ti ahora es, ¿cómo hago que eso ocurra para mi propia vida? Permíteme ayudarte, porque ha sido parte de la vivencia de muchos de nosotros. Número 1, pide ayuda a Dios. Es el Dios que siempre te escucha. En el libro de los Salmos dice, el que cuida de Israel no duerme. Él siempre está atento. Él vela por cada uno de sus hijos. Entonces, tú puedes pedir a Dios. Puedes orar y decirle, Señor, no sé, todas estas voces en algún momento me han afligido y necesito ser liberado por ti. Necesito experimentar una nueva vida que ya no esté atado a todo ello. Tú puedes pedirle a Dios eso y Dios sin duda va a escuchar tu oración. Número 2, confiar en la palabra de Dios. Si puedo decirlo así, otra forma de decirlo es tener fe, pero la palabra fe también se puede traducir como confiar. Y se trata justamente de eso, de creer que para Dios todo es posible y que el propósito de Dios para tu vida de por sí sabes que es para bien. Entonces, si el propósito de Dios es para bien, es posible para ti. No tienes que lograrlo, no tienes que merecerlo, no tienes que alcanzar las cosas, tienes que recibirlo y creer que Dios lo ha hecho así para ti. Y número 3,
practicar lo que Dios te dice. Si la Biblia dice, clama a mí, clama a Dios y Él te va a responder. Si la Biblia dice que Dios tiene cuidado de las aves, cree en eso y Dios lo va a hacer para ti. Se trata de creer y de vivir por esas promesas del Señor. Oremos y pidamos juntos a Dios Padre. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu cuidado, por el amor que tú nos tienes, Señor, por la oportunidad que tenemos para estar en este momento aquí reunidos. Bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias, Padre, porque en tu bondad nos has llamado a formar parte de tu pueblo. Gracias por cada una de estas promesas que tú tienes para nosotros. Y Señor, sé tú quien siga obrando en nuestra vida para generar la convicción. Clamamos a ti, confiamos en ti y pedimos ser fortalecidos por tu presencia para andar en tus caminos. Te bendecimos en Jesucristo. Amén. Amén, Señor.